Bueno, muy bien, buenas noches. Me presento en primer lugar, mi nombre es Marcelo Cabrini, soy médico radiólogo. Le sonará el apellido. Soy hijo del doctor Cabrini, que es el titular de cátedra, y hermano menor de la doctora Paola Cabrini, también es adjunta de semiología. Así que si bien no es la primera vez que me toca presentar semiología radiológica, es la primera vez que también lo hago a través de un formato electrónico, el formato que creo que obviamente estamos ya todos de a poco acostumbrándonos. En lo que a mí me respecta, ya he seguido cursos y especialmente enfocados en el tema de radiología, y creo que es una forma muy útil, particularmente por el hecho de que se pueden ver las imágenes con buena calidad. También decirles que la idea es que voy a postear en el campus de la UAP el PowerPoint con esta clase para que ustedes lo puedan tener y puedan revisar las imágenes con mayor detenimiento. Eh, y decirles que bueno, el tema que presento hoy está dividido en dos partes. Ahora vamos a tomar la primera parte que comprende particularmente todo lo que es la patología más focal en la radiología, en la radiología así de tórax. Y luego para la segunda parte, el enfoque más hacia las afectaciones parenquimatosas más difusas. Bien, como pueden ver, aquí tenemos una breve descripción de cuáles van a ser los temas que vamos a tocar. Primero les voy a comentar unos breves detalles en relación a la bibliografía y luego ir repasando cada uno de los puntos. Hoy vamos a ver los puntos 1, 2 y 3 y luego terminando los puntos que faltan en el video siguiente. Decirles que la clase la he preparado siguiendo la bibliografía que ustedes usan de referencia en la cátedra de semiología, motivo por lo cual, si bien va a haber posiblemente información que yo voy a ir compartiendo con ustedes que no es examinable, que por ahí no está incluida en el Argente, sí la mayoría de las cosas las he sacado de allí, motivo por lo cual van a encontrar cuando estudien que prácticamente, bueno, he seguido la misma estructura y he puesto algunas imágenes de algunos que tengo en mi archivo y muchos otros que he conseguido en internet. Como pueden ver, este capítulo de radiografía de tórax patológica del Argente ha sido obviamente hecho por radiólogos. El doctor Rossi del Centro de Diagnóstico Enrique Rossi, centro muy conocido de Buenos Aires, donde un equipo de primera división va a hacerse las pruebas habitualmente, a lo conocido, un equipo que supo estar en el ascenso, pero que ya desde el 2011 para aquí está en primera división. Creo que ya sabemos de quién hablamos. Luego aquí hay un artículo de la revista Radiología, que también lo voy a compartir. La revista Radiología es una revista de la CERAM, de la Sociedad Española de Radiología Médica. Está muy bueno, sobre todo cuando veamos todo lo que son patología vascular. Lo pueden acceder. También otro artículo de García Villafán y Pedrosa, para que ustedes sepan, bueno, Pedrosa en el mundo hispano-americano es un radiólogo muy conocido y este artículo está muy bueno, así que también lo van a disponer, particularmente unos artículos sobre radiografía de tórax, donde pueden echar un vistazo y ver. ¿Mm? Y en la Biblia de radiología torácica, sacado del capítulo del Hansel. ¿Por qué les comento los artículos y los libros? Ustedes, a medida que va pasando el tiempo, se van a dar cuenta que en la medicina las guías fundamentales son los libros, pero a la vez también nosotros disponemos de las actualizaciones que van apareciendo en Internet. Si bien estos artículos, como ven, no son nuevos, de 2014, particularmente en lo que toca en relación a la radiología, la radiografía de tórax, no hay grandes avances. En los últimos años está prácticamente todo muy estudiado, sí en lo que respecta a la tomografía y a la resonancia. Pero por eso disponemos de estas pruebas, perdón, de esta bibliografía para que ustedes puedan consultar. ¿Mm? Y dos sitios web, Radiopedia y Radiology Assistant, que son dos sitios web que están muy buenos. Los recomiendo que ustedes los tengan en mente porque hay muchos artículos de todo tipo de complejidad, desde lo más sencillo hasta lo más profundo, y pueden entrar, son sitios web que en general tienen la mayoría de los accesos disponibles en forma gratuita. Dicho esto, nos centramos ya directamente en el tema.
de la radiología de tórax, la radiografía de tórax patológico. En relación a las generalidades, brevemente decirles que, bueno, ya como fue explicado en la clase de radiografía de tórax normal, es fundamental en toda la radiología, en todo el diagnóstico por imagen, es fundamental el análisis sistemático. Muchas veces el famoso dicho, ¿no? Que el árbol no te tape el bosque, o hay un término que se utiliza, hasta donde yo sé, en radiología, no sé si en otras áreas, me imagino que sí, que se llama satisfacción de búsqueda, que es cuando una persona está buscando una patología, ustedes ponen una radiografía de tórax y enseguida encuentran lo que están buscando, el bloque neumónico o el neumotórax o la fractura costal o la cardiomegalia, y ahí se terminó todo. Ya ustedes se quedan satisfechos con su conocimiento, con que encontraron la coincidencia, la explicación radiológica a los síntomas del paciente, y ahí termina todo. Pero ustedes van a ver que si se acostumbran a realizar un análisis sistemático de las imágenes que estudien, van a ver que muchas veces aparecen como en un segundo plano, por así decirlo, hallazgos que pueden cambiar radicalmente la conducta, o el diagnóstico principal. Por darles un ejemplo, uno puede llegar a identificar un bloque neumónico en un paciente que le hacen la anamnesis, le preguntan y el paciente es fumador, tiene falta de aire y a veces ha tenido algunas expectoraciones hemoptoicas y una cosita por aquí y por allí, y ven una lesión focal en una base pulmonar que les puede hacer sospechar que es una pequeña consolidación o que les puede hacer sospechar que es una neumonía redonda, etcétera. Y con eso se termina todo. Pero resulta que si prestasen un poquitito más de atención, pueden llegar a identificar, por dar un ejemplo, una lesión lítica en un arco costal o en las clavículas, en una de las clavículas. En el perfil, en la radiografía de tórax de perfil, de repente una compresión vertebral. Lógicamente, si es un paciente de mayor edad, pues puede ser tranquilamente una fractura por osteoporosis. Pero en el caso de un paciente quizás más joven o que tenga síntomas más de tipo de síntomas más generales, con decaimiento general y hay la sospecha de una patología maligna, lógicamente identificando una lesión ósea lítica, por dar un ejemplo, ya cambia totalmente la orientación clínica. Ya uno tiene que incluir la posibilidad de que en realidad se trate de una tumoración, de un tumor maligno primario de pulmón que ha producido una metástasis ósea. Entonces, por eso es tan importante el análisis sistemático. Lo que estuve mencionando hace un momento, la correlación clínica y el examen físico, por supuesto, esto siempre tiene que ser así. Y haciendo un breve paréntesis, recordarles que cuando ustedes manden el día de mañana, que es mañana, pasa rapidísimo siempre, no olvidarse que cuando hagan las órdenes de consulta en los servicios de radiología, siempre es importante dar algunos datos clínicos. Muchas veces los médicos, en el temor, pareciera que hay dos clases muy polarizadas, cuando lo lógico sería que uno haga un poco de todo, ¿no? Que esté centrado, que esté balanceado. Hay algunos que tratan de dar diagnósticos por poco no histológicos en su sospecha clínica, en la orden médica, y hay otros pacientes otros médicos que en alguna oportunidad nos pasaba mucho, ¿no? En otro país, cuando yo estuve trabajando en Escandinavia, trabajé varios años para Escandinavia, luego por teleradiología, que nos daban información a los radiólogos totalmente, no voy a decir, no por menospreciar lo que escribía el colega, pero daban información que era bastante irrelevante, ¿no? Si vivía con el papá, si trabajaba, y no porque pueda ser una neumoconiosis, sino simplemente por dar datos que a veces no vienen a cuento. Por eso es importante, creo que tratar de centrarse en las cosas que uno tiene idea y animarse o arriesgarse con prudencia y con humildad a dar un diagnóstico, una sospecha. Yo tengo este paciente que tiene estas características y tengo el temor que pueda llegar a tener una neumonía, que pueda llegar a tener un enfisema, que pueda llegar a tener una fibrosis pulmonar por las características que tiene. Hemos hablado, la falta de aire, pacientes que tienen patrones restrictivos en tal o cual prueba, si ya le hicieron una espirometría, etcétera. Y uno lo puede poner, porque eso, por supuesto, que va a ayudar al radiólogo. En otros casos, por ejemplo, nos encontramos que nos mandan pruebas y nos ponen tomografía de tórax. ¿Ya? Y bueno, muchas veces que nosotros los radiólogos, por supuesto, también somos médicos, aunque a veces uno va perdiendo
ese contacto con el paciente, a veces uno tiene que acercarse al paciente y preguntarle. Y en más de una oportunidad nos damos cuenta que por ahí nosotros pasamos más tiempo en la anamnesis que el médico de familia o el médico que lo envía. Eso no debería ser así, pero bueno, a veces pasa, sobre todo cuando hay médicos que están en su consulta pasando, bueno, tiene un gran volumen de pacientes y bueno, van directamente al punto y se deja un poco de lado hacer una buena anamnesis y un buen desarrollo de la historia clínica. Lo mencionado también en la clase anterior sobre radiografía normal, importantísimo conocer la parte normal. Si uno no conoce lo que es los hallazgos anatómicos normales de una radiografía de tórax, difícilmente va a poder identificar la patología. O lo que es mucho peor, va a identificar estructuras normales o hallazgos normales como si fuesen patológicos. Y eso genera un sinfín de estudios, mucha ansiedad del paciente, gastos innecesarios, por supuesto. Entonces, por eso es importante ver no solamente las estructuras anatómicas normales, sino también saber que, como todo en medicina, hay grandes variaciones anatómicas entre pacientes, variantes anatómicas de la normalidad, algunas de las cuales pueden o no favorecer el desarrollo de alguna enfermedad, de alguna patología, o simplemente variaciones anatómicas de la normalidad que son eso, nada más, ¿vale? Y terminando con las generalidades, vamos a repasar un poquitito algunas placas, la técnica normal. Muchas veces, incluso hasta en el ambiente radiológico, uno trata de sacar a una placa con una mala posición, una mala proyección, un estudio radiológico, una resonancia magnética, lo que fuera, cosas que no se pueden por las limitaciones técnicas. Limitaciones técnicas, algunas relacionadas con los equipos. Les va a tocar trabajar en hospitales, en centros de salud, donde los equipos ya sean muy antiguos, donde la reveladora no sea de buena calidad, donde el técnico igual no tenga experiencia, por darles un ejemplo. Entonces uno tiene que saber cuáles son las limitaciones y tranquilamente uno tiene que saber qué se puede sacar de una radiografía de tórax y qué no. También hay otras limitaciones técnicas que dependen del paciente. O sea, no es lo mismo hacer una radiografía de tórax a una paciente joven que se puede agarrar bien el chasis de la proyección, o sea, donde uno tiene que colocarse donde está el detector, en el caso que sea un método digital directo, o en el caso que sea un Potter Bookie, que es ese aparato que permite colocar dentro el chasis y que además ayuda también para evitar la radiación secundaria. Bueno, puede agarrarse bien, puede despejar las escápulas, puede pegarse en forma simétrica, el paciente o la paciente se puede colocar bien erguido, puede inspirar una buena cantidad de aire y por otro lado tenemos las otras opciones, ¿no? Pacientes que están en terapia intensiva, ventilados o no ventilados, sin respirador, pero con disnea, que no se pueden incorporar y donde uno, bueno, saca la radiografía como puede. Entonces es importante tener en cuenta esto, tener en cuenta que todas las pruebas tienen su técnica y que en muchos casos, a causa del paciente o de la patología, no se puede sacar un buen registro. Entonces uno no tiene que tratar de sacar de malas placas grandes conclusiones porque a veces puede llevarse grandes decepciones. No sea que se coma una patología importante, sino lo que es también igualmente dañino para el paciente, que es diagnosticar patologías que el paciente no tiene. Bien, dicho esto, tenemos una proyección póstero anterior de tórax, donde podemos ver cuáles son las características importantes de una buena placa. Yo sé que esto ya lo vieron, así que lo vamos a pasar simplemente en forma más superficial. Una buena inspiración, una placa simétrica, pueden ver bien. Por cierto, haciendo un breve paréntesis, muchas de estas radiografías las he sacado de páginas web, entonces ustedes la van a poder encontrar. Radiopedia es una página muy buena, donde, lo dicho, donde pueden llegar a mirar y con más detenimiento esta placa y otras más, ¿no? Volviendo al tema, buena inspiración, una placa simétrica, evidentemente un paciente que está en un buen estado de salud y donde no tenemos ninguna imagen superpuesta, no hay ninguna rotación, aunque aquí podemos ver cómo está metido un poquitito el borde medial de las escápulas, lo cual, bueno, a veces hay que tener cuidado porque aquí afuera es donde están los neumotórax, los laminares, esos finitos que a veces uno puede llegar a perderlos. ¿Sí? La silueta cardíaca normal,
con sus arcos, el mediastino, los hilios pulmonares, simétricos, sin ningún hallazgo, sin ninguna alteración clara. Ver aquí el colon, el ángulo esplénico del colon nos indica obviamente que fue una placa obtenida de pie. Y bueno, poco más. Vamos porque la parte normal, simplemente para recordarles, lo mismo el perfil. Miren aquí donde está el húmero, un paciente que puede levantar bien los brazos hacia adelante para obtener la proyección. ¿Cuántos pacientes mayores tienen ya síndrome de manguito rotador y no pueden elevar bien o no pueden mantenerse bien? Empiezan a haber rotaciones, imágenes falsas que se agregan, superposiciones de imágenes, etcétera, ¿vale? Entonces en este caso tenemos bien un perfil radiológico. Recordar que podemos dividir en forma anatómica en el perfil los espacios, el espacio superior, torácico superior, el espacio vertebral, que es interesante porque allí muchas veces en radiografías de tórax, buscando lo mencionado, buscando neumonías, aparecen aplastamientos vertebrales. Si esto lo observamos en un paciente que nos ha comentado que hace 8 años le hicieron una tumorectomía de mama, que al finalmente no sabe qué le dieron, si le hicieron o no le hicieron radioterapia, etcétera. ¿Qué pasa? Hay muchos pacientes, sobre todo pacientes más mayores, que no recuerdan bien qué es lo que les pasó. Y bueno, uno puede llegar a encontrar cositas allá atrás. Lo mismo en la parte media, que nos permite estudiar bien las lesiones a nivel del mediastino, y el área retroesternal, dividida tanto la parte inferior más cardíaca y la retroesternal propiamente dicho, donde están las lesiones propias del mediastino anterior, que luego las vamos a mencionar, ¿no? Las famosas 4T del mediastino anterior, el timoma, el teratoma, las patologías de tiroides que vienen desde arriba y los terribles linfomas, ¿no? Esas 4T que lo vamos a estudiar un poco más, lo vamos a repasar y ver más adelante. Entonces ya con esto, lo que les mencionaba, tener cuidado, fíjense, esto es muy probable que las personas que trabajen en centros más fuertes, privados, hospitales públicos más nuevos, ya la radiografía convencional con película prácticamente va tendiendo hacia la extinción, pero lo verán que en los hospitales públicos más terciarios, de pueblo o de ciudades más del interior, todavía se utilizan estudios convencionales donde a veces es difícil. Y como pueden ver claramente en esta proyección, que está muy blanda, es una placa muy blanca, uno puede llegar a cometer el error de pensar que este paciente tiene algún problema vascular, porque se ve más toda la trama vascular o alguna patología intersticial, como podemos ver por aquí. ¿Por qué? Porque una placa blanda permite ver esas estructuras con mayor detenimiento. Pero bueno, eso simplemente es un problema de un artefacto, una limitación técnica que nos puede dar este tipo de hallazgos que puede que el paciente lo tenga, pero uno no tiene que arriesgarse con esto porque el paciente viene con una clínica de edema de pulmón y decir, no, yo además veo un aumento de la vascularización pulmonar, posiblemente líneas B de Kerley, y entonces todo me cuadra, con este tipo de placas que no son las ideales. Idealmente, bueno, lo que hay que hacer es repetir, pedirle que se haga una buena proyección y ahí recién estudiar. Lo mismo en un caso contrario, una placa muy pasada, una placa con mucha técnica. A veces cuando se hacen los ajustes y el técnico no tiene un equipo nuevo, pues no tiene cómo calcular la dosis y salen este tipo de placas oscuras, donde uno lo único que puede ver aquí es si hay una lesión o no hay una lesión a nivel de las clavículas o a nivel de los arcos costales posteriores aquí atrás, los anteriores aquí adelante, o una lesión guarda. Dar un ejemplo, ¿no? Siempre hay que estudiar todo, hay que mirar todo, que no aparezca una lesión lítica en la cabeza del húmero. Si está allí, uno debería tener la idea de que tiene que verlo. Por eso es importante el análisis sistemático. Silueta cardíaca, senos cardiocostofrénicos, campos pulmonares, región iliar, región supraclavicular. Luego nos vamos a las partes blandas del sector lateral del tórax y también a las estructuras óseas. En este caso la decápula, las escápulas y la cabeza o la porción que se vea del húmero. Bien, a continuación ver, por ejemplo, que pueden aparecer artefactos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este caso, un artefacto de revelación, que remuestra aquí una estructura aquí agregada. En general, siempre que ven una estructura lineal o que tiene un trayecto
demasiado recto, es muy improbable que la anatomía dé un hallazgo de ese tipo. Entonces siempre pensar que son hallazgos sumados, defectos de técnica, de revelación, lo que fuera, o incluso en la misma ropa del paciente. Por eso es importante siempre hacer una buena proyección y preparar bien el paciente. En este caso, en la radiografía del medio, vemos que hay artefactos metálicos, recordamos las densidades, esta sería una densidad metálica y en este caso, pues sí, era metálico porque eran pequeños perdigones. Lo que se ve aquí en esta placa, un marcapasos cardíaco con sus electrodos que van llegando a las cavidades como tiene que ser. Y en este otro caso, por darnos un ejemplo, en algunos pacientes, sobre todo se veía mucho antes, pacientes que tenían cavernas tuberculosas, que desarrollaban complicaciones en forma continua, en algunos casos se colocaban un material para rellenar esa caverna, esa estructura allí que había quedado, luego incluso puede ser incluso post-tratamiento, post-neumonectomía, y dan este tipo de hallazgos. Simplemente es, disculpe señor, yo le he visto cuando le he revisado la cicatriz, pero no recuerdo realmente, usted sabe qué le pasó, fue tuberculosis, y hay pacientes que lo saben, otros pacientes que no recuerdan, uno ve una gran cicatriz y poco más. Bueno, recordar que hay algunos artefactos que están relacionados con tratamientos previos, ¿sí? Y en este caso, una radiografía, miren qué extraña, simplemente para recordarles que a veces cuando el paciente está descalzo, cuando está tocando o en alguna estructura y está haciendo alguna descarga, cuando se les dispara, miren, todo eso es la estática que genera la radiografía el disparo, ¿no? Son cosas que uno puede llegar a ver. Estos ejemplos que puse aquí 5, simplemente saber que los artefactos pueden venir por muchas causas. Algunas de esas causas son totalmente intrascendentes y otras son causas que uno tiene que investigar. Porque un paciente que tenga hemoptisis y que tenga este hallazgo, es prohibitivo no haberle preguntado si le operaron, de qué le operaron, si era una patología como una tuberculosis o era una gran bulla enfisematosa que le daba neumotórax a repetición, o si era una cavidad post-neumonectomía, por qué le sacaron, qué lóbulo le sacaron, si le hicieron radioterapia, si le hicieron quimioterapia, lo que fuera. Entonces, ustedes con este tipo de placa tienen que tener el conocimiento y la idea suficiente de decir, bueno, yo tengo un paciente que lo tengo que encarar por este lado o por este otro lado. Bien, en este caso, fíjense qué claro que se puede ver cómo hay una gran asimetría en esta proyección posterior-anterior del tórax. Y como pueden ver, una paciente, mujer, cómo se ve bien aquí la sombra mamaria en esta proyección, del lado izquierdo no lo tiene. Entonces, lógicamente aquí uno tiene que decir, bueno, muy bien, tengo una mastectomía izquierda, cuénteme por favor qué edad tenía, antecedentes familiares, si le hicieron la mastectomía, si fue de primero le hicieron una tumorectomía, si hubo más de una operación. Hay pacientes que primero le hacen una tumorectomía, luego hacen una mastectomía completa, hay recidivas. Entonces aquí uno tiene que profundizar, teniendo una radiografía que tranquilamente uno le podría, en un examen de semiología, muy bien, en vez de mostrarte un paciente, yo quiero que me hables, que me digas qué preguntas le harías a este paciente. Y pum, te ponen una radiografía. Entonces uno tiene que empezar a saber qué tipo de clínica me puedo encontrar con un paciente que tiene esta placa, esta radiografía. ¿Por qué viene? ¿Por qué hay que estudiarla? ¿Por qué está consultando? Este tipo de pacientes en general, por dar un ejemplo, son pacientes mucho más aprensivos, son pacientes que ya pasaron por quirófano, que siempre que se van a hacer estudios de cualquier índole, tienen mucho temor de que vuelva a aparecer, que haya recidiva. Lo primero que te preguntan, doctor, ¿tiene algo que ver con la lesión que yo tuve? Lo que se ve, y a veces uno hace una ecografía y ve un hemangioma en el hígado, que es un tumor vascular benigno de nada, y el paciente ve, mira, los pacientes que están operados ya tienen mucho más conocimiento, se dan cuenta, miran mucho las caras del médico, y entonces uno tiene que decir, no, tranquilo, o mire, sí, evidentemente aquí hay una estructura que me llama la atención, tenemos que estudiarlo. Entonces, hoy por hoy, incluso hasta en lugares que uno dice, ¿cómo puede ser? Con un móvil, con un teléfono celular, el paciente entra, busca en internet, y muchas veces obtiene información buena y muchas otras veces obtiene información que no sirve para nada, pero uno tiene que estar allí dándole la ayuda y la orientación. Bien.
Bien, seguimos. Simplemente para recordar, esto lo saqué de un hospital, St. Vincent, no he estado allí, está en Irlanda, pero una buena radiografía, unas buenas imágenes, perdón. Aquí podemos ver 3 cortes de tomografía. ¿Por qué les muestro estos cortes? Porque, bueno, es algo que es radiología básica de tórax. ¿Mm? Simplemente recordar que la tomografía se obtiene metiendo al paciente en un tomógrafo y tomo tomógrafos. Les voy a explicar algo que cuando a mí me explicaron me pareció como que me mostró la luz. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, son partes. Entonces lo que uno hace con la tomografía es obtener varias partes, varios cortes o varios pequeños volúmenes de un área anatómica, que luego se puede juntar y se puede ver en diferentes planos. Las palabras plano axial, plano coronal, plano sagital, de a poco las van a tener que ir incorporando. Es cierto que antes se le llamaba TAC porque era tomografía axial computada, en realidad significaba tomografía ayudada por ordenador, por computadora, y muchas veces quedó la idea de que la tomografía solamente corta, como ustedes pueden ver, en cortes en el plano, como si uno agarrase no sé, un salchichón y le va cortando y va apareciendo un tomate, un huevo, lo que fuera, y lo va mirando de esta manera. Nosotros hacemos algo similar al paciente, nada más con la diferencia que antes se cortaban de a pedazos de afetas o de cortes, literalmente cortes axiales, y ahora se hacen volúmenes. Entonces yo, una vez que tengo un volumen, lo puedo poner de pie, mirarlo de frente, que es el corte coronal. Recuerden que las coronas difícilmente unas pueda poner así o así, porque se lo mete la punta de la corona en los ojos. Entonces, la corona se pone, corona más una vincha, diría yo, lo que fuera. Aquí le llaman diadema, recordar que la parte coronal es así. Y la parte sagital es de lado, son los cortes que van de lado. Y la parte axial son los cortes que ven aquí. Además de la tomografía, no solamente tenemos los planos, que fue lo que mencioné, axial, coronal y sagital, sino que además tenemos diferentes ventanas. O diferentes, primero diría algoritmos. Igual, vulgarmente se le dice ventanas, si ustedes llaman ventanas, está bien. Como pueden ver en este corte axial aquí arriba, los 3 cortes son del mismo lugar. ¿Sí? Y es algo importante saber de que cada ventana tiene su utilidad. Y no es de buena práctica médica, que los que son, no los radiólogos, pero los que nosotros vemos, muchas veces los médicos empiezan a mirar cosas en ventanas que no tienen que mirar. Y empiezan a sacar grandes diagnósticos, grandes ideas, y a veces le pegan y a veces no. ¿Por qué? Porque uno está mirando una lesión ósea en una ventana de parénquima de pulmón y es más difícil. Entonces, en este corte axial que podemos ver aquí, que estoy señalando, vemos un corte axial con ventana de partes blandas. Es una ventana que está centrada para evaluar bien las estructuras blandas, y las estructuras óseas se ven de mala calidad. Como pueden ver, se ve un blanco muy, muy saturado. Y el parénquima pulmonar directamente no se ve todo negro. ¿Qué voy a mirar en las partes blandas? A nivel torácico, por supuesto, la parte mediastinal, la parte cardíaca y toda la parte que va por fuera de la pared torácica. Poco más. Y obviamente la parte cardíaca y la parte vascular también, por supuesto. ¿Sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí cómo se ve un poco el tejido mamario. La parte ósea, que no la puedo estudiar, los músculos paravertebrales, la parte del canal espinal ahí, que la tomografía no es idónea para esto, y podemos estudiar un poco los vasos. Si aparece una lesión de partes blandas, la veríamos perfectamente. Luego nos vamos a la ventana de pulmón. Fíjense qué bien como ahí. Es muy difícil evaluar la parte de adentro del corazón, pero sin embargo, y la parte, por ejemplo, los tejidos blandos, sin embargo, me apareció toda la parte del parénquima pulmonar. Los vasos, los bronquios, siempre la vía aérea acompañando a una estructura vascular arterial en el pulmón. Recuerden que las venas van por afuera, no van siguiendo los bronquios. Y luego podemos aparecer, bueno, aquí podemos ver que aparecen unos pequeños nodulitos en el lóbulo, en este caso en el lóbulo medio derecho. Y aquí otras flechitas más mostrando otros nodulitos más. Fíjense que estos nodulitos acá difícilmente se veían en la ventana de partes blandas. Aquí se ve un poquitito, un nodulito que es este que estaba acá. Pero ¿para qué voy a mirar yo en partes blandas una lesión parenquimatosa? No tiene sentido. De la misma manera, me voy a la ventana ósea que está aquí abajo y podemos ver las estructuras óseas con mayor detenimiento. Fíjense que acá son blancas, saturadas, acá también. Y sin embargo acá, si hubiese alguna lesión expansiva, sólida, blástica o lítica,
uno podría identificarla. Una fractura, lo mismo. En todo caso, siempre que yo, por dar un ejemplo, siempre que yo veo una fractura de un arco costal, me tengo que obligadamente ir a buscar a ver si hay un pequeño neumotórax, por las dudas. Lo mismo al revés. Entonces, para eso nos sirven las diferentes ventanas que hay en la tomografía. Bien, otro corte axial, se puede ver bien un poco lo que yo les mencionaba, la aorta ascendente, la aorta descendente, yo la sé porque sabemos anatomía, pero no es la ventana para estudiar ni el mediastino, bueno, parte ósea aquí se ve un poco mejor, ¿no? Pero si tenemos ventana de pulmón, estudiamos pulmón. Que no parezca algo tan obvio, yo lo comento porque muchísimas veces los internistas, personas que vienen a mostrarnos, y claro, ahí a veces son lesiones reales y otras veces son lesiones inventadas que cuando uno le cambia la ventana, le pone la ventana que tiene que ser, empiezan, no, no era nada. No, no era nada. Aquí vemos bien cómo justo se están dividiendo parte del árbol bronquial, un bronquio acompañando a su arteria, y aquí podemos ver en este corte más fino cómo se ve la cisura. Otra cisura aquí, la cisura mayor en este caso, de los dos lados. Entonces, en eso nos ubicamos. Lo que les recordaba, los cortes, estuvimos viendo cortes axiales. Aquí vemos un corte coronal, un corte de frente. Fíjense qué bien cómo se puede ver la tráquea con sus bronquios principales y luego la distribución en los 10 bronquios del lóbulo derecho y los 8 del lóbulo izquierdo. Lo mismo un corte sagital también, en esta ventana que es de parénquima pulmonar. Y en este caso, en este paciente, solo a modo informativo, fíjense cómo hay áreas de destrucción del parénquima pulmonar. Tener cuidado que nosotros en el pulmón denominamos lesiones quísticas a lesiones que tienen aire, no lesiones que tienen líquido. Un quiste de riñón no tiene aire, un quiste de riñón tiene un líquido medio similar a medio ceroso, pero en el caso de las lesiones quísticas del pulmón, por ejemplo, la fibrosis intersticial, son lesiones quísticas, que no tienen líquido. Puede haber una lesión quística o una lesión cavitada que se llene de líquido, perfecto, eso sería otra cosa. Pero en este caso vemos lesiones, por ejemplo, en el caso de este paciente, vemos un gran enfisema, lesiones bullosas subpleurales, sobre todo en los lóbulos superiores, también se ve un poco también subpleurales en los lóbulos inferiores, y también un componente intersticial aquí, ¿vale? Simplemente esto para recordarles el corte coronal y el corte sagital, que son opciones para ver. Bien, entonces la pregunta. Esto es un quiz que es interesante porque nos permite, quiero ir repasando de tanto en tanto qué tipo de hallazgo puede uno identificar en una radiografía de tórax. Así que les voy a dar un momento para evaluar este tema. Una proyección mal obtenida con una ventana demasiado oscura donde uno difícilmente puede llegar a hacer un diagnóstico de alguna patología intersticial. ¿Qué ha pasado con esta placa? Bueno, esto es una radiografía digital en realidad, así que se podría llegar a ajustar, simplemente ajustando las ventanas se puede mejorar, pero cuando uno tiene una radiografía de mala calidad, difícilmente puede haber una patología, en este caso pulmonar propiamente dicho, ni hablar en una estructura tan oscura. Si llega a haber por ejemplo, un neumotórax, negro sobre negro, es difícil de diagnosticar. Entonces simplemente había puesto esta proyección para recordarles que uno empieza a hacer el diagnóstico de una patología en base a una placa correctamente obtenida. Teniendo en cuenta las consideraciones que les mencioné, que hay veces que no se puede, entonces uno tiene que ajustar su capacidad diagnóstica a lo que ve. En el caso que es un paciente que se ha hecho una proyección en la terapia intensiva, saber que lo máximo que va a poder obtener, lo mejor posible para el paciente, pero también saber las limitaciones que tienen estas proyecciones. Bien, en relación ante un hallazgo radiológico patológico, ¿qué tipo de preguntas nos tenemos que plantear? Primero, ¿es un aumento de la densidad? ¿Un aumento de la densidad? ¿O es una disminución de la densidad? Nosotros cuando hablamos de la densidad, hablamos en radiografía, hablamos de radioopacidad, ¿sí? En la tomografía tenemos un poquitito más de margen para poder hablar si es densidad de partes blandas, si es de densidad más grasa o si es más líquido.
Recordar que en la radiografía tenemos más limitado la capacidad, simplemente vemos densidad de aire, densidad de partes blandas, densidad grasa, densidad ósea y metálica. Y nos quedamos más ajustados a eso porque muchas veces un derrame, por dar un ejemplo, un derrame cardíaco tiene la misma densidad que tiene la propia silueta cardíaca. Y obviamente uno es líquido y el otro es de partes blandas, pero radiológicamente hablando, simplemente son densidad de partes blandas y poco más. Cuando se nos vela el seno costofrénico y cardiofrénico, puede ser por un derrame pleural, que es algo muy típico, o puede llegar a ser por alguna otra estructura que si tiene la misma densidad no vamos a poder hacer un diagnóstico diferencial. En el caso de una disminución de la densidad, lo más típico que uno tiene que ver, en el caso que sea, por ejemplo, una bulla enfisematosa o un neumotórax muy grande que me está impidiendo la correcta expansión de ese pulmón y me queda toda una estructura negra, una disminución de la densidad, una radiolucidez en la radiografía y me puede ser, por ejemplo, un neumotórax. Además, segundo punto, la extensión. Esta afectación, esta alteración radiológica, ¿es focal o es difusa? Cuando uno habla de focal, pues vamos a ver un poquitito los tipos de lesiones focales que hay, o en el caso que sea una afectación difusa, empezar a pensar más en la patología que tiene una distribución más global. A la vez, lo dicho, una vez que uno identifica que la alteración es focal, también tiene que ver si es una alteración focal en base a sus características, si es en cantidad, en márgenes y en contornos. Si es una lesión nodular, ¿es única o son múltiples? La lesión nodular es única en un paciente que no tiene síntomas o en los cuales yo no sospecho ningún tipo, la posibilidad de que sea una patología maligna, paciente que no fuma, que no tiene antecedentes de exposición a ningún tipo de químico o de polvos laborales que puedan llegar a producir alguna alteración, o al contrario, pacientes que tienen antecedentes de una lesión cutánea que le han quitado, uno le pregunta, le hace el estudio, le estudia el dorso y resulta que tiene una gran cicatriz en la pared posterior a nivel lumbar. Y uno le pregunta, disculpe, aquí, ¿qué le han quitado? Y ahí tenía una lesión focal, al principio me tomaron una pequeña muestra y después vieron que esa muestra había que quitar más, me volvieron a operar y bueno, y de repente un paciente que tiene múltiples lesiones nodulares en el tórax, bueno, tenemos que ver que esto no sea un melanoma que está dando una afectación múltiple, o un paciente que uno le tiene que preguntar, vamos a ver unos casos, ¿no? Se ha hecho autoexamen de testículo, ¿ha notado algún bulto? Sí, una vez me toqué, pero me dio miedo, no pregunté más. Esto se ve en pacientes jóvenes o pacientes que han notado que han tenido hematuria y no han dicho nada, o al contrario, vienen por eso. Pasa, pacientes que vienen y que cuentan que lo único que tienen es hematuria y resulta que cuando uno hace una radiografía de tórax, por desgracia, el paciente tiene múltiples lesiones focales en el tórax por una carcinoma renal que ya está extendido a nivel torácico. Entonces, uno tiene que tener en cuenta este tema, cantidad, único o múltiple. Lo mismo, los márgenes de la lesión. Son lesiones bien redonditas, son lesiones con ángulos extraños. Recordar que lesiones cuadradas no pueden ser de origen anatómico. Parece que no, pero a veces puede llegar a uno a encontrarse ese tipo de sombras raras y uno no termina de identificar si realmente la lesión está o no está. O al contrario, una lesión que ya de entrada, vamos a ver algunas radiografías, tiene un aspecto bastante malo, los márgenes son muy irregulares, la lesión es media lobulada, el paciente está muy flaco, ha perdido mucho de peso, fumaba mucho, lo que fuera, ya nos vamos orientando más hacia una patología tumoral quizás primaria, ¿vale? Lo mismo, los contornos lisos o irregulares. Distribución. Distribución homogénea, las lesiones afectan predominantemente al lóbulo superior, afectan sobre todo las alteraciones que vemos son en las bases pulmonares, etc. Lo mismo si es de localización más central o si es una afectación más periférica. Vamos a ir viendo casos que nos van a ir orientando hacia una cosa u otra, pero el tema de la distribución es importante de tenerlo en cuenta. Lo mismo, alteraciones asociadas. Un paciente que tiene una radioopacidad en el vértice pulmonar derecho, un paciente que no fuma, que refiere que hace 2 semanas estuvo expuesto durante 2 o 3 días y pasó mucho frío y está desde entonces con tos,
con mucha expectoración, con un esputo bastante muy productivo, y además tiene un pequeño derrame pleural. Uno le hace la auscultación y resulta que hay disminución de la entrada de aire en ese lóbulo superior y, bueno, en este caso, tranquilamente uno diría, bueno, no veo un broncograma aéreo, veo esto, veo lo otro, además tengo un pequeño derrame pleural, lo que yo sospecho en este paciente más joven, igual tiene una neumonía adquirida en la comunidad y tiene un envelamiento del seno cardiocostofrénico del mismo lado por un pequeño derrame que se va produciendo a causa de, bueno, un exudado a causa de la neumonía. ¿Vale? Lo mismo, neumotórax. Mucho cuidado en pacientes que han tenido un traumatismo contuso de tórax, se han golpeado, ya han pasado 2 o 3 días y le duele mucho, le cuesta respirar un poco, incluso uno le hace la palpación y cuando va tocando cada uno de los arcos costales, de repente hay 1 o 2 arcos costales que les dan mucho dolor, ahí puede haber fractura, también puede haber un neumotórax. Tener en cuenta las alteraciones asociadas. Cardiomegalia, en paciente que uno le hace una radiografía, ve todo un componente vascular en la radiografía de tórax muy extendido y uno ve la cardiomegalia, le empieza a hacer la anamnesis y resulta que tiene todos los números para tener una insuficiencia cardíaca congestiva, que no solamente lo veo con la cardiomegalia, lo veo con un aumento de la trama vascular, también empiezo a ver un poquitito de derrame pleural, tengo prácticamente todo el cuadro clínico y radiológico también ubicado. Desplazamiento mediastinal, por darles un ejemplo, no solamente por patología propia del mediastino. Les comentaba el tema de las 4T del mediastino anterior. No es infrecuente, aquí en Europa, que incluso uno puede decir, bueno, los pacientes están súper estudiados. Es cierto, están súper estudiados. No es infrecuente que pacientes vengan a hacerse una ecografía de tiroides porque le han hecho una radiografía de tórax en el trabajo y han visto que tiene un desplazamiento hacia derecha o hacia izquierda, por ejemplo, de la tráquea. Y vienen a hacerse una ecografía y tiene una gran lesión quística, por ahí benigna, un gran quiste tiroideo simple o una masa tiroidea de aspecto más agresivo, más sospechoso. ¿Y cómo se le diagnosticó? Con una radiografía de tórax, que el paciente se lo hizo en su médico de medicina laboral, simplemente por un control, y resulta que identificó una alteración, un desplazamiento hacia un lado o hacia el otro. También puede ser de origen aórtico, por supuesto. Paciente con hipertensión arterial no controlada, asintomático, y uno le hace una radiografía y ve que el botón aórtico está muy desarrollado, incluso está desplazando hacia la derecha a la tráquea. Tener en cuenta este tipo de alteraciones. Lo mencioné, lesiones óseas, por supuesto. Muchos pacientes de la nada debutan con fracturas patológicas. Esto pasa, no es lo más habitual, pero hay veces que el paciente tiene una caída muy sencilla, le erra a la silla, se cae y de repente empieza a tener un dolor dorsal fuertísimo. Y uno empieza a estudiar, no encuentra nada, le hace una radiografía, le hace la posterior anterior y no hay nada, y si no mira correctamente el perfil de la proyección lateral, de repente puede ver que hay una fractura en un paciente que no tiene edad para tener una osteoporosis o que el resto de los huesos está bien y de repente tiene una fractura que nos obliga a decir yo tengo una sospecha de que este paciente tiene una fractura patológica en D5, la placa es normal, pero hay que empezar a estudiar. Hay que empezar a estudiar mama, hay que empezar a estudiar tiroides, hay que empezar a estudiar piel, melanoma, lo que fuera, de dónde ha aparecido esta lesión. Bien, seguimos. Nos queda la última parte de esta charla, que son el nódulo pulmonar solitario, la masa pulmonar y los nódulos múltiples, porque las opacidades y las lesiones cavitarias o quísticas van a ir en el vídeo que sigue. Bien, en relación al nódulo pulmonar solitario, lo dice muy claramente en el libro, parece que no, pero el nódulo es pulmonar y es solitario. Es una lesión nodular única, tiene que medir menos de 3 centímetros, antes 3-4 es el límite. Si mide más de 3-4 centímetros, ya en realidad ya no es un nódulo, ya es una masa. Y las características que tiene que tener el nódulo pulmonar solitario es que tiene que ser de aspecto redondeado u ovoide, con parénquima pulmonar adyacente que se lo pueda ver, que no haya una adenopatía asociada y, lo dicho, tiene que ser una lesión única. ¿Por qué les menciono este tema? Como todo, a nivel mundial se está utilizando hace muchos años ya unos criterios que los maneja la Sociedad Fleischner, que lo pueden ver ahí. Ahí incluso tienen el último artículo que salió en el 2017, que son guías.
Los nódulos pulmonares son lesiones muy comunes de ver en la práctica diaria y uno no puede dejarlos pasar como si nada y a la vez uno no puede empezar a pinchar a todos los nódulos y uno no puede empezar a estudiar, a hacer biopsias o PET-CT o pruebas más invasivas o pruebas más costosas. ¿Por qué? Porque las posibilidades de hacer mucho daño, ya sea por omisión o hacer daño por pasarse, por exagerar en el estudio, o gastar mucho dinero, por supuesto. Entonces es por eso que se sigue esta guía internacional, que yo lo menciono a modo de información. Aquí pueden ver que además un nódulo pulmonar solitario se divide en si es un nódulo sólido, o si a la vez es subsólido, que es parcialmente sólido o ya tiene un aspecto en vidrio esmerilado. Son nombres, esto no está en el Argente, así que no se maten, pero son informaciones que ya tienen que empezar a incorporar de a poco. Ahora con el coronavirus, ¿quién no escuchó vidrio esmerilado? Bueno, son nombrecitos que de a poco van a ir mirando y ahí tienen el artículo. Muchas veces uno lo que tiene que saber es dónde buscar la información. Lógicamente, para una persona que está en terapia intensiva o en emergencia, no tiene en el momento para abrir un artículo, entrar en la compu y empezar a mirar. Hay otras especialidades que uno tranquilamente, antes de mirar un caso, puede tranquilamente entrar a internet, buscar información, pegar una leída a los artículos, pero tiene que ser de la existencia. Y muchas veces es mucho más seguro un médico que cuando tiene una duda o cierta incertidumbre sobre A o B o C, en vez de jugarse por A o B, mejor va y corrobora y chequea, imprime el artículo, lo lee y luego termina de hacer esto o aquello. Los pacientes muchas veces, no digo siempre ni nunca, pero muchas veces los pacientes toman en buena consideración. Que uno le diga, disculpe, voy a mirar una cosita que en su caso quiero estar seguro a ver tal cosa. Y el paciente dice, el doctor me está prestando más atención. Igual lo vio otro la semana anterior y hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Pepito? ¿Qué hace usted aquí? Y ya, afuera, ¿no? Entonces uno tiene que saber darle tiempo para el estudio de este tipo de cosas, ¿vale? Bien, aquí vemos la clasificación. No es mi idea que nadie, solamente los neumólogos y los radiólogos torácicos y los cirujanos torácicos, los radiólogos, los oncólogos o los radioterapeutas oncológicos lo tienen todo esto de memoria, porque lo ven mucho, pero simplemente saber que en base a algunas características, por ejemplo, el tamaño, nosotros más que tamaño estamos evaluando mucho más volumen, pero bueno, uno va tomando diferentes conductas. Por ejemplo, uno identifica en una radiografía de tórax, por eso es tan importante una buena anamnesis, estudiar bien, hablar mucho con el paciente. Pero resulta que yo le he preguntado de todo este paciente, tiene una lesión nodular única, menor de 6 milímetros, y es un paciente que tiene poco riesgo. No tiene antecedentes familiares de cáncer pulmonar, nunca ha fumado, no tiene ningún otro tipo de situación que pueda, no tiene obviamente, ¿no? Siempre no hay un tumor primario conocido, no ha tenido ningún tipo de patología que pueda llamar la atención. Resulta que un paciente de bajo riesgo que tiene una lesión menor de 6 milímetros no se le hace seguimiento. Porque ustedes saben, tienen que tener en cuenta que a un paciente que se le va a hacer una prueba, el paciente ya sabe, ¿por qué con una radiografía ahora el médico puso esa cara cuando vio la placa y luego ahora me va a pedir una tomografía y me van a tener que inyectar contraste? ¿Por qué? Porque el tío le pasó eso, el tío, no es que estoy usando una frase española, el tío resulta que cuando lo llevaron y le hicieron un escáner le detectaron que aquello ya estaba todo muy avanzado. Entonces uno tiene que tener en cuenta lo mismo un paciente si es de alto riesgo, como ven aquí, o en el caso que hay lesiones múltiples de bajo o de alto grado, en el caso de nódulos sólidos, nódulos subsólidos. ¿Qué significa esto? Fíjense, a un paciente de no hacerle nada, a otro paciente hay que hacerle una tomografía de los 3 meses o incluso llegar a hacerle un PET-CT o incluso tomarle una muestra. Entonces fíjense cómo las guías permiten tomar decisiones. Entonces, uno en el examen tranquilamente, ¿y qué harías si te toca un paciente que en la radiografía de tórax le vieron un nodulito muy pequeñito? Bueno, usted simplemente pueden decir, según lo trataría de categorizar según la clasificación de Fleischner y en base a eso tomar la decisión. O sea, uno queda como un campeón y está haciendo lo que tiene que hacer. O eventualmente hacer una interconsulta con un neumonólogo y evaluar a ver qué es lo que conviene hacer. Y si uno no sabe,
Teléfono, llamar, interconsulta, tengo este problema, tengo este otro problema, tengo un paciente con tales y cuales características, una buena anamnesis y las pruebas. Y obviamente cuando se puede se consulta a un radiólogo y se toma la conducta a seguir. Algoritmo diagnóstico. Primero, ver que no sea una superposición de imágenes, que no sea artefactual, que no tenga de origen extraparenquimatoso. No es infrecuente ver que hay pacientes que por pezones, por mamila, en caso de los hombres, son lesiones simétricas, a veces no tanto, porque no todos los pacientes apoyan en el Potter, no todos apoyan correctamente y con simetría la pared torácica, y ahí aparecen imágenes que pueden ser de un lado o del otro, que no haya lesiones cutáneas, verla que no sea de origen de la jaula torácica, etc. Bien, en este caso, fíjense cómo, esto lo saqué de Radiopedia, fíjense cómo en este paciente aparecía un nódulo aquí y otro nódulo un poquitito, igual se alcanza a ver un poco acá, ¿vale? Ahí hay una lesión. Pero resulta que, ¿qué hicieron? Bueno, le colocaron, y ahí, le colocaron marcadores para identificar correctamente si esto se trataba de una lesión, de una superposición de imágenes, o si realmente esto era un nódulo que estaba localizado en el parénquima pulmonar. Lo mismo, en este otro caso, por ejemplo, una lesión nodular ahí que aparece en la base pulmonar derecha, y fíjense lo que terminó haciendo. Esto lo he sacado aquí de este artículo de internet, y le pueden ver bien cómo una lesión cutánea terminaba dando una lesión nodular. Superposición. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de posible benignidad? Estabilidad temporal, estudios previos. En los países del primer mundo, en Estados Unidos, ni hablar en los países del norte de Europa, en Europa en general, en Australia, existe lo que se llama PACS. ¿Qué es eso? Es un archivo que en general suele estar conectado a nivel nacional, que permite tener todos los estudios previos de un paciente. Entonces uno los puede evaluar en el tiempo, la estabilidad temporal. Es muy importante. En el caso de Argentina hay muchos sitios donde ya hay PACS, por supuesto. Muchos otros lugares todavía se sigue dándole la radiografía al paciente. Señor, por favor, ¿usted recuerda si le hicieron una radiografía de tórax? Sí, sí me acuerdo que hace un año tuve una gripe y me hicieron una radiografía de tórax. ¿Me la puede traer, por favor? Voy a ver si la encuentro. Bueno, si tienen suerte la encuentran y la estudian. Es importante los estudios previos para evaluar si esta lesión nodular está aumentando de tamaño o no está aumentando de tamaño, si estaba o no estaba. Lo mismo, nosotros lo recordamos, nosotros hablamos también de que nosotros medimos mucho el volumen. En base al volumen se puede sacar algo que se llama tiempo de duplicación. ¿Por qué es importante? Porque hay lesiones que si se duplican con una rapidez muy, muy, muy alta, en menos de 30 días, las posibilidades de que sea una tumoración maligna son muy bajas. Lo mismo, si se hace una prueba de un estudio y en 180 días el tiempo de duplicación no es significativo, es muy improbable que esto sea una lesión maligna. Han pasado 180 días y no ha habido evidencia clara de crecimiento. El problema está en este rango, ¿no? En estos dos rangos, que pasa en los 30 días y los 180. Seguimiento mínimo 2 años. En muchos pacientes recordamos que había un grupo especial que no se seguía. Pero en muchos otros pacientes es necesario decirle, mire señor, dado que usted fuma, dado que usted tiene factores de riesgo laborales, ocupacionales o por antecedentes familiares, de lo que fuera, es necesario hacer un seguimiento radiológico. Y en muchos casos, si no se puede establecer la benignidad de la lesión, es necesario hacer un estudio metabólico. La tomografía por emisión de positrones y la unión de la tomografía de emisión de positrones con la tomografía computada permite hacer el PET-CT y permite evaluar el consumo o la avidez que tiene ese tejido para poder consumir, porque evidentemente es muy biológicamente muy activo. Si es una lesión maligna, lógicamente suele tener un aumento de la captación en el estudio PET. Eso luego dicen, bueno, muy bien, este es un candidato a hacer una biopsia, y etcétera, ¿no? O en el caso que sea un nódulo, en el caso que sea un ganglio, lo que fuera. También, calcificaciones. Identificar los tipos de calcificaciones que hay, si son calcificaciones laminares, concéntricas, muy, muy, muy densas en su calcificación, o hay calcificaciones más amorfas, más irregulares, que pueden ser más sospechosas. En el medio argentino, lo dice la gente muy claramente, siempre que uno ve una calcificación en un nódulo pulmonar,
tiene que tener en cuenta la posibilidad de que en realidad sea un granuloma tuberculoso. Granulomas que muchas veces los pacientes ni se enteraron que tuvieron una infección tuberculosa. En algunos casos simplemente lo cursaron en forma subclínica y no desarrollaron la enfermedad y sin embargo tienen una calcificación tuberculosa. En el caso del amartoma, el amartoma es una lesión nodular muy frecuente de ver, que tiene características típicas, ya sea porque tienen un componente graso, a veces también tiene calcificaciones, y la ventaja que tiene es que el amartoma es una lesión que no hace falta controlarla ni tocarla. Diagnósticos diferenciales para lesiones con calcificaciones, pacientes con antecedentes. Sí, lo van a ver, ¿no? A mí me operaron, aquí me sacaron, o lo que fuera, ¿no? Tuve una lesión ósea. Tuvo una lesión de que fue un osteosarcoma, un condosarcoma. Algunos adenocarcinomas mucinosos digestivos pueden calcificar también. Entonces es importante hacer una buena anamnesis para poder descartar si el origen de esta lesión viene por eso. Bien, aquí tenemos una radiografía de tórax póstero-anterior, y este es un caso bastante interesante. Lo voy a dejar, bueno, vamos a seguir. Esto es una radiografía de tórax donde podemos ver aquí que hay una lesión focal bien redondeada y un poco lo que les quería recordar. Las lesiones, uno cuando hace un escáner, cuando uno puede ver aquí, en esta radiografía, ve una lesión nodular totalmente inespecífica. Con esto uno no podría decir nada, aunque vemos que un paciente evidentemente se ve, tiene aspecto de ser paciente posiblemente joven. Y sin embargo, vemos que hay que hacer la radiografía. Una vez que yo confirmo en las dos proyecciones que tengo una lesión nodular, le puedo hacer una tomografía computada, una TC. Y aquí podemos ver que esta lesión tiene calcificaciones dentro. Y en la tomografía uno puede colocar lo que se llama ROI, Region of Interest, que nos permite evaluar la densidad que tiene en unidades Hanfield. Esto de la unidad de Hanfield es como lo que les mencioné, son nombres que empiezan a sonar y que ustedes lo tienen que incorporar de una manera u otra, ¿sí? Es cierto que muchas veces uno nunca más va a usar algo, pero hoy por hoy la tomografía es algo que prácticamente muy pocas especialidades no indican este tipo de pruebas. Entonces, la unidad de Hanfield es la forma como se mide la densidad. Una lesión negativa en el rango de los -1000 suele ser una estructura, es una estructura que tiene aire. El aire tiene una densidad de -1000. Si yo coloco aquí el ROI, me va a dar -1000. En el caso de que yo coloco el ROI en un área, por ejemplo, el mediastino anterior, me va a dar valores negativos entre -100, -50, dependiendo cuánto contenido intersticial tenga la grasa. La grasa tiene densidad negativa. Después tiene la densidad de los líquidos, el derrame, que tienes generalmente cuando es un derrame simple de 0 a 100, de 0 a 10, a 12. En el caso de que yo tengo un hematoma o un derrame que ya tiene mucho contenido proteico, va a aumentar la densidad. Luego tengo la densidad de las partes blandas, que varía mucho, entre 20, 25, 30, hasta 60, 70. Y luego ya tengo las densidades, las hiperdensidades, como por ejemplo las calcificaciones. Las calcificaciones normalmente tienen un rango de superior a los 100, 200, pero menor a la densidad metálica. Cuando hablamos de densidad metálica, no solamente nos hablamos de un material de osteosíntesis que haya en la columna. El contraste endovenoso, cuando es administrado en bolo, tiene una densidad muy alta, cuando el yodo está muy compactado, y también la densidad metálica. De hecho, hasta genera unos artefactos, unos rayos que van ahí, unos artefactos de endurecimiento de rayos, ¿vale? Entonces, en este caso, se le puso el ROI, una lesión calcificada con áreas grasas, diagnóstico de amartoma. En este otro caso, un paciente que se le hizo una radiografía por un resfrío común y se le identificó una opacidad aquí medio mal delimitada, como pueden ver acá, está justo el vértice de la escápula, el vértice inferior, y aquí en la proyección lateral se veía la lesión. En un paciente que era de riesgo, un paciente que se sospechaba que podía llegar a ser una tumoración quizás maligna, primaria o secundaria, se le hace este PET-CT, que se le administra glucosa marcada con flúor, y resultó ser que esta lesión focal no tenía metabolismo. Entonces, de acuerdo a los criterios de la guía Fleischner, se indica qué es lo que hay que hacer. A este paciente que tiene tal lesión con tales características de bajo riesgo, de riesgo intermedio, de riesgo alto, se le hace tal o cual prueba.
En este caso, con un PET negativo, muchas veces se queda aquí, se controla al paciente, pero no es necesario tomar una muestra. Bien, en este otro caso, bueno, este otro caso no. Este es un quiz. Los voy a dejar también un ratito para identificar a ver qué creen ustedes que puede ser. Pongan pausa. Bien, entonces, aquí tenemos un caso de una radiografía de tórax. Obviamente está focalizado, lo saqué del Learning Radiology y podemos ver una lesión densa. Una lesión densa focal, nodular, densa. En un paciente que vive en Latinoamérica. Para acá no se ve mucho tuberculosis, se ve, pero se ve menos. Un paciente del medio argentino, donde nosotros tenemos más casuística y tenemos una lesión densa. En este caso se trataba de un granuloma tuberculoso con una adenopatía en el ilio, la flecha blanca, que también la adenopatía muchas veces sufre el mismo proceso que el granuloma dentro del pulmón. La adenopatía se calcifica. Entonces en este quiz vemos que hay una lesión calcificada, con una adenopatía calcificada, en el contexto adecuado pensar en granuloma por tuberculosis. Bien, ya estamos terminando. Los contornos, lo vimos, contornos suaves, lisos versus irregulares. Los nódulos espiculares, es importantísimo, los nódulos espiculares, vamos a ver casos. O complicaciones que pueden llegar a tener los nódulos, como por ejemplo cavitaciones, que se puede ver tanto en gérmenes atípicos, en pacientes que pueden llegar a tener algún tipo de inmunodepresión, que son los que se agarran microorganismos. Muchos de estos pacientes, por ejemplo, pueden llegar a tener infecciones por gérmenes atípicos y no tener grandes repercusiones clínicas. Sin embargo, cuando uno hace un estudio radiológico, le ve una lesión nodular parcialmente cavitada, que eso cuando se rompe hacia el bronquio pulmonar puede dar la famosa vómica, que de repente hay un vaciamiento de esa lesión focal en la vía aérea, el paciente tiene una expectoración con el contenido de esa lesión cavitada. Lo dicho, gérmenes atípicos en HIV, en inmunocomprometidos. Recordar que la diabetes es una forma de inmunocompromiso. Los mismos pacientes que tienen una obesidad significativa. Y también considerar que hay carcinomas que se pueden necrosar, crecen demasiado rápido y a veces la misma tumoración no genera suficiente angioneogénesis y experimenta necrosis, o se pueden abscedar y sobreinfectarse y abscedar. Bien. Siguiendo en este caso tenemos un corte axial, con ventana de pulmón, fíjense, ahí está la vértebra, esta es la tráquea, el esófago chiquitito, y tenemos un nódulo irregular y espiculado. Van a ver que el TNM, entre otras cosas también, tiene en consideración, recordar que el TNM es la forma como se estadifican los tumores. Los TNM tienen en cuenta la localización, la proximidad con el bronquio fuente, la posibilidad o la proximidad con el espacio subpleural, si hay afectación pleural o no, etc. Entonces, en base a eso también, bueno, uno tiene un valor, una decisión, una conducta terapéutica, en algunos casos también el valor pronóstico. Osteocorte axial, lo mismo, con una estructura irregular, con todo un refuerzo intersticial. Muchas de estas lesiones tienen lo que se llama linfagitis carcinomatosa. Los vasos, las estructuras linfáticas alrededor de la tumoración también incluso están infiltradas y empiezan a ponerse más irregulares. Estos son signos más sospechosos en pacientes que tienen enfisema. Pueden ver cómo tiene dentro todo enfisema y posiblemente sea una tumoración de origen maligno. Otras radiografías no son concluyentes. En este paciente, por ejemplo, tenía una opacidad ahí en la región del lóbulo superior izquierdo y resultó ser que tuvieron que acudir este es el PET, no la fusión con el PET-CT, sino que este es el PET y ahí permite evaluar la captación del metabolismo. Cuando se hace la fusión con las imágenes de CT es PET-CT, ¿no? Muy bien. Otro caso, fíjense, como un paciente que tiene calcificaciones más irregulares en el lóbulo superior derecho de este caso, y fíjense cómo tiene una lesión bien irregular, espiculada, que contacta un poco con la pleura. Fíjense, una lesión de estas, con una lesión lítica en el esternón, una lesión lítica en los arcos posteriores de un cuerpo vertebral, ya tienen prácticamente el diagnóstico. Tenemos una lesión nodular con una lesión osteolítica vertebral, ya no hay poco más que decir. Bien. Diagnósticos diferenciales. Un paciente que tiene en un lateral de un fémur, una estructura, una lesión totalmente osteoblástica o condensante, una lesión blástica,
y un diagnóstico ya conocido de un osteosarcoma, y fíjense cómo apareció una lesión nodular única, pero muy cálcica en el lóbulo pulmonar, en el pulmón izquierdo, terminó siendo una metástasis de un osteosarcoma. ¿Por qué muestro casos? Simplemente para saber que hay cierta lógica entre lo que uno ve y lo que uno sospecha y luego lo que van apareciendo en las otras pruebas. Y esto es un caso muy interesante, un quiz que quiero que le presten atención, porque aquí pueden ver de dónde lo saqué. Es de la European Society of Radiology, que hace casos, y son casos muy interesantes. Y hay casos muy especialistas y hay casos de la vida diaria que uno puede llegar a cometer errores. Lo dejo para que vean este caso. Bien, lo pudimos leer. Ahí dice que es un paciente de 52 años con un nódulo pulmonar solitario. Y uno puede hacer dentro de los diagnósticos diferenciales una lesión, incluso tenemos la tomografía, el corte axial de tomografía. Una lesión probablemente maligna, sinceramente, si a mí me ponen esa tomografía, ese corte axial, yo lo veo tan irregular, tan especulado, yo voy con el 1, probablemente maligno. Probablemente benigno, no me parece, no me parece. Indeterminado, no, yo creo que sinceramente tiene aspecto malo. ¿Hace falta estudios previos? Bueno, yo con una imagen así es bastante feo. Habría que ver si no hay que pincharlo, etc. Miren la resolución del caso. Este paciente tenía una radiografía tomada y una tomografía a 3 semanas antes en el ingreso. ¿Recuerdan lo que yo les mencioné del tiempo de duplicación? Es muy difícil que un paciente en menos de 30 días pueda desarrollar una lesión tumoral de la nada. Entonces se le hizo una radiografía y una tomografía computada donde no había ninguna lesión nodular. Y entonces, teniendo en cuenta estas características, dice, ¿no? Los rápidos cambios sugieren en realidad que puede ser un proceso inflamatorio más que una neoplasia. Entonces, la respuesta correcta en este caso es necesario comparar con estudios previos antes de ponerse a hacer diagnósticos. Diagnóstico final era una infección fúngica en un paciente que era inmunocomprometido. Masa pulmonar. Opacidad menor de 4, perdón, opacidad aquí tengo que cambiar. Opacidad mayor de 4 centímetros. Mayor de 4 centímetros. Es necesario, por supuesto, siempre descartar el origen tumoral en primera instancia, valorar que la masa pulmonar además no haya alguna otra alteración a nivel mediastinal, en otros órganos, en otras regiones. Lo he hablado también, que no haya afectación pleural en la pared torácica ni en las estructuras vasculares adyacentes. Aquí es interesante porque con esta placa les voy a comentar de otro signo que es importante a tener en cuenta. Pero bueno, vemos la placa, una radioopacidad en proyección del hilio pulmonar izquierdo, de densidad ahí, de la densidad de partes blandas, un aspecto llamativo, una lesión focal. Dijimos que todas las lesiones mayores de 4 centímetros siempre hay que considerar que sea de origen maligno en primera instancia. Pero, antes de pasar adelante, hay una situación que se llama signo de la silueta. El signo de la silueta está determinado y dice lo siguiente, dice cuando dos estructuras que tienen igual densidad están en contacto uno con la otra, es imposible diferenciar sus bordes. Significa que si yo tengo dos estructuras de igual densidad y están juntas, en este caso ustedes no van a poder ver en una radiografía los bordes internos. Van a ver la estructura y en la parte del medio va a parecer que en realidad es una sola estructura. ¿Qué puede suceder? Que yo no tengo un signo de la silueta positivo es cuando yo he perdido los bordes de la lesión porque está en contacto, en este caso, con la silueta cardíaca. ¿Qué puede suceder? Que sea signos de silueta positivo o que sea signo de la silueta negativo. En este caso, yo sé que la densidad radiológica que tengo es similar a la de la silueta cardíaca. Entonces yo sé que son dos estructuras que tienen igual densidad. La pregunta es, ¿cómo yo puedo seguir aquí adentro? ¿Cómo yo puedo seguir aquí adentro? Bien, puedo delimitar prácticamente la lesión.
Si el signo de la silueta me indica que si dos estructuras son de igual densidad y están en contacto, no debería ser capaz de ver sus bordes. Muy sencillo. Evidentemente no están en contacto. Entonces yo con esta simple proyección sé que o está por delante del corazón, algo que en esta localización es imposible, es algo que esté por fuera, sino evidentemente está por detrás. Entonces en este caso yo viendo la radiografía sé que esta lesión es una lesión posterior. ¿Vale? En este caso podemos ver claramente en el perfil cómo tengo una densidad que está separada de lo que es la propia silueta cardíaca, que es más anterior. ¿Vale? Si yo tuviese esta lesión en el lóbulo medio derecho, que el lóbulo medio, el segmento medio del lóbulo medio derecho está en contacto con el arco cardíaco del lado derecho. ¿Sí? Entonces, si yo tuviese esa lesión, me haría signo de la silueta. Lo tendría desaparecido. Pero cuando está fuera de plano, lo podemos ver claramente cómo está por detrás. Y vemos el escáner del mismo paciente, como había una lesión, una masa, una densidad de partes blandas. Fíjese que bien que se ve la arteria con contraste, la vía aérea y la masa todo irregular. Ventana de mediastino, ventana de parénquima pulmonar. Ahí tenemos la masa y la lesión. En este otro caso, una gran masa que ocupa el lóbulo superior derecho y el escáner, la tomografía, perdón, que acá le dicen escáner, en la tomografía computada, la TC, que muestra una masa muy grande donde ya directamente no hay vía aérea, no se puede identificar bien la vía aérea, no tiene contraste este estudio, por lo tanto no puedo hablar mucho de vascularización, pero bueno, es una masa que tiene un aspecto francamente maligno. ¿Qué haría en este caso? Estudiar con ventana ósea para ver si esta lesión no está en contacto con los arcos costales, si ya no está invadiendo pleura, si no está invadiendo la propia pared torácica, las estructuras óseas. Otro escáner, otra tomografía, corte axial, con toda una linfangitis que pueden ver bien acá, en lo poco que queda ventilado bien del lóbulo medio derecho, en este caso. ¿Lóbulo medio derecho? No me queda claro. Vale, muy bien, seguimos. Signo de la silueta, volvemos a lo mismo. No miren todavía el escáner, la tomografía, el corte axial ahí en la imagen B. Fíjense cómo aquí hay una opacidad bien grande, que sin embargo me permite ver bien el primer y el segundo arco, perdón, el primer y la segunda, sí, arcos de la silueta cardíaca, ¿vale? Del lado derecho. Y tengo una opacidad muy grande. Yo sé que tiene la misma densidad uno con el otro, resulta que no están en contacto, por lo tanto esto no puede estar en el lóbulo medio, no puede estar aquí adelante, sino que está en el lóbulo inferior, que está aquí atrás. ¿Seguimos? Últimas diapositivas, nódulos pulmonares múltiples, correlación clínica. Siempre se considerará de origen metastásico hasta que se demuestre lo contrario, recordando que lo que les mencioné en un principio, hay muchos pacientes que debutan directamente con metástasis pulmonares. Entonces uno tiene que tener en cuenta que el hecho que el paciente no refiera a tener antecedentes oncológicos no excluye metástasis. La valoración por TC, la gran mayoría de las veces se hace no solamente con fines diagnósticos, sino ya con fines de estadificación, para ver si hay una lesión realmente en qué estadio se encuentra, y también recordar que hay diagnósticos diferenciales. Simplemente a modo para recordarlo, los hallazgos asociados, derrame pleural, si hay anopatías, si hay alteraciones en la pared torácica. En la radiografía de tórax puede suceder que podamos ver que el hemidiafragma derecho no esté tan descendido, no esté con una buena excursión. A la percusión resulta que encuentro una hematidez más sospechosa, voy subiendo y sin embargo sigo escuchando una hematidez en la percusión. Tener en cuenta que puede haber una hepatomegalia. Hepatomegalia más paciente con lesiones pulmonares múltiples, hay que buscar donde está el primario. Bien, en este caso, por ejemplo, les había mencionado que teníamos un paciente que debuta con una placa de tórax, donde se ven múltiples lesiones nodulares en ambos campos del pulmón. Hay tumores testiculares que dan bultomas, muchos tumores otros tumores testiculares no dan aumento de tamaño y el paciente puede que ni se haya palpado y debuta con este tipo de placas. Bien, en este otro caso, más lesiones nodulares, casos de Learning Radiology, tumor primario, el colon. Recordar que hay algunos tumores que al no necesariamente pasar por el filtro hepático pueden llegar al pulmón antes de llegar al hígado. En la parte abdominal, tener en cuenta el carcinoma de recto
algunos carcinomas de recto que si son muy inferiores pueden pasar directamente a la vena cava inferior, mama, por supuesto, tiroides, melanoma, bueno, muchos, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta este tipo de opciones. Recordar también que hay lesiones cavitadas. En el Argente figuran lesiones cavitadas. Mencionar que pueden ser ya sea lesiones tumorales o lesiones infecciosas. Hay abscesos por microorganismos extraños que no dan mucha repercusión sistémica y sin embargo, por ejemplo, pueden producir abscesos por gérmenes atípicos y aparecer como múltiples lesiones nodulares cavitadas. En este caso tenemos un carcinoma bronquial que dio metástasis intrapulmonares, con cavitación. En la parte inferior vemos casos con un cáncer de laringe que debuta con metástasis pulmonares también cavitadas. A modo de información tenemos que hay determinados cánceres que pueden dar metástasis únicas. El cáncer de colon, 30-40%, los sarcomas, le mostré nuestro sarcoma, los sarcomas particularmente de hueso, riñón, testículo, mama, melanoma. Típicamente el riñón da lesiones múltiples, lo mismo tiroides, colon, mama, pero recordar que, bueno, hay opciones a tener en cuenta. Lo mismo, pacientes que tienen un gran componente de afectación del intersticio alrededor de la lesión, lo que se llama linfagitis carcinomatosa, y aquí dice que puede incluso simular, según si hay una linfagitis muy grande, puede simular un hallazgo similar a lo que da la insuficiencia cardíaca congestiva. Pulmón, mama, tiroides, laringe, estómago, etc. Esto es simplemente a modo informativo, ¿vale? Bien, y para terminar, la última radiografía, la última diapositiva, información, Radiopedia, Learn Radiology, Radiology Assistant, Radiographics, la AJR. Hay miles de sitios para buscar información, placas. Ponen, obviamente en inglés, mucho más fácil, pero pongan lo mismo en la página de la SAR, de la Sociedad Argentina de Radiología, de la CERAM. Hay mucho contenido gratuito, hay mucho contenido que uno simplemente se tiene que registrar y ya puede entrar y empezar a bajar. Aprovechen la información, hay muchos casos de tipo quiz donde uno, voy a hacer 10 casos problema de radiografía de tórax. Y uno aprende mucho, empieza a elegir, no, sí. Así que aprovechen esta información porque está todo en internet. Así que bueno, esto es todo, un poco extenso, pero bueno, la radiografía patológica de tórax, se imaginarán ustedes que amerita un análisis bastante profundo y largo, por más que ustedes son estudiantes de semiología, pero bueno, van incorporando toda esta información, así que nos vemos en el próximo vídeo.